Bien, hermanos, como saben, estamos en una pequeña miniserie, por decirlo así, acerca de los libros de sabiduría. Comenzamos a hablar hace ya 2 semanas atrás de esta visión que existe respecto a una pregunta que ha existido por las generaciones y que existe para nosotros hoy día también, y es ¿cómo vivir una buena vida? ¿Cómo la Biblia nos habla acerca de que podemos vivir realmente una buena vida? Partimos con el libro de Proverbios, que nos mostró que para vivir una buena vida era necesaria la sabiduría que venía del cielo. Esa sabiduría que Salomón nos enseñó está anclada en el temor de Dios. Una sabiduría que considera a Dios y una sabiduría que toma la teología correcta y la aplica de manera correcta en el día a día. ¿Se acuerdan que lo vimos, cierto? Bien, si no están las enseñanzas, las puede mirar atrás. Pero la visión acerca de la sabiduría en la antigüedad no estaba solo puesta en el libro de Proverbios, sino que también se complementa esta visión de la vida a través de los libros de Eclesiastés y de Job. Y el día de hoy vamos a partir con el libro de Eclesiastés, que genera un cambio de timón respecto a lo que veníamos viendo. El libro de Proverbios de alguna manera es un libro que nos alienta mostrándonos las consecuencias de la necedad y exaltando lo que es la vida en sabiduría. Es un libro que, si pudiéramos definirlo de alguna manera, es optimista respecto a la mirada de la vida, porque nos muestra que finalmente va a haber un buen fruto cuando nosotros vivimos en sabiduría. Pero llegamos al libro de Eclesiastés y el tenor del relato cambia abruptamente. Eclesiastés deja de ser este libro optimista y se transforma en una visión más bien pesimista de la vida. Algunos autores dicen que Eclesiastés es como el relato nihilista, negativo, dudoso, de incertidumbre respecto a lo que la vida es. Y Eclesiastés va a abordar de alguna manera una de las preguntas que son reales en la vida. Y es ¿por qué existen hombres impíos a los que les va bien? ¿Lo ha visto usted alguna vez eso? ¿Cierto? Nosotros quizás a veces lo hemos pensado. Esta persona, Pepito, Juanito, quien sea, ¿cómo le va bien si ni siquiera considera a Dios? Y los vemos prosperar. Vemos que económicamente les va bien, son inteligentes, son hombres y mujeres de éxito, ¿cierto? Tienen buenas familias aparentemente. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que alguien que no tenga a Dios en su corazón le vaya bien? Bueno, Eclesiastés nos muestra la realidad de lo que es verdaderamente la vida, como le decía, desde otra perspectiva. Y el mismo autor de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 14, dice así: hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también esto es vanidad. El autor de Eclesiastés nos entrega esta mirada y plantea un tema que parece duro, pero que ayuda a abordar la pregunta de efectivamente cómo vivir una buena vida en la tierra. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿No cambia el Señor nuestras vidas para bien? ¿O no? Ciertamente el Evangelio es una bendición incomparable para nuestras vidas. Sin embargo, es cierto que en el andar de la vida cristiana no siempre vamos a recibir lo que nosotros pensamos que debiéramos recibir. Y el impío no siempre va a recibir lo que nosotros pensamos que debiera recibir conforme sus obras. Entonces, a la luz de Eclesiastés, en una visión panorámica, la enseñanza de hoy se titula Hebel, la vanidad de la vida. Y me gustaría partir, como lo hice con el libro de Proverbios, hablando un poco del libro en sí mismo, porque es necesario comprender ¿qué es Eclesiastés? Para que entonces pasemos a interpretar lo que Eclesiastés tiene para decirnos. Respecto a la autoría y fecha, hay básicamente 2 posturas. Hay una postura
que es quizás la más antigua, que postula Eclesiastés como si fuera autoría de Salomón, y hay otra postura que plantea que Eclesiastés no es de la autoría de Salomón, sino que es un relato mucho más nuevo en la historia, más cercano al tiempo de Cristo. El capítulo 1, en el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ese predicador, la palabra predicador, en el hebreo se traduce como Kohelet, y tiene una traducción literal que es aquel que reúne personas. Entonces, inmediatamente nos genera la primera inquietud respecto al texto. Si bien Proverbios comienza con Salomón declarándose él mismo como el autor, Eclesiastés parte presentando al autor sin decirnos quién es él. Kohelet no es un nombre. Predicador es más bien un apodo o una forma de llamarse a sí mismo, pero no nos revela quién es él. Ahora, si queremos mirar argumentos a favor de la autoría de Salomón, podemos decir que el autor se describe a sí mismo como un hijo de David y un rey de Jerusalén. Eso en el versículo 1 y 2. También se nos dice en el versículo 16 del capítulo 1 que este autor que escribe Eclesiastés tuvo una sabiduría como ningún rey de Israel tuvo antes de él. Es decir, se levanta como un hombre de extrema sabiduría, lo que calza con Salomón, ¿no? También se nos dice en el capítulo 2, versículos 4 al 9, que este autor de Eclesiastés fue un hombre que tuvo riquezas, siervos y posesiones como ningún otro rey de Israel tuvo antes de él. También calza con la autoría de Salomón. Algunos teólogos dicen que a pesar de que Salomón no se presenta como el autor del libro de Eclesiastés, calza con un relato de un Salomón viejo, de vuelta de su extravío. Si ustedes se recuerdan, en Primera de Reyes capítulo 11 se nos dice que Salomón, después de estar en el clímax y en la gloria de su reinado, él se desvió. Y dice la Escritura que por las mujeres que él tuvo, que eran paganas, su corazón se desvió y terminó incluso en idolatría. Sin embargo, el relato de Reyes no nos muestra cómo termina espiritualmente. La Biblia nos deja esa veta abierta. Y algunos dicen que, bueno, Salomón, avergonzado de lo que él vivió y después de haber pasado todo este periodo oscuro en su vejez, vuelve y se nombra a sí mismo como Kohelet, el predicador, que ahora muestra la sabiduría desde otra perspectiva, habiendo vivido esta vida negativa. Esa es una opción. La otra opción respecto a la autoría y fecha menciona un autor más tardío. Y los que postulan este punto dicen que aspectos como el lenguaje, el estilo literario, la temática pesimista del libro y la estructura literal no concuerdan con Salomón, sino que más bien tienden a recordar un periodo más tardío de la historia de Israel. Quiero mencionar esto porque a pesar de que no tenemos la definición correcta o el versículo clave que nos dice quién es relevante que consideremos una de las dos posturas. Pero a pesar de eso, el contenido del libro es valioso y la iglesia lo ha considerado inspirado y lo ha recibido así por generaciones y generaciones. El propósito de Eclesiastés es el de mostrar la incertidumbre de la vida, lo vacío de seguir aspiraciones y sueños terrenales según la cosmovisión secular. Por lo tanto, se ensalza el disfrute de la vida, comprendiendo que no tenemos control de todo y que en consecuencia debemos depender en todo tiempo de Dios y de su buena voluntad para con nosotros. Respecto a la temática, va a hablar de muchos aspectos el libro de Eclesiastés. Pero hay tres cosas que son muy importantes que nosotros consideremos y que vamos a hablar una hoy día y las otras las vamos a hablar en la enseñanza que viene. Primero, Eclesiastés nos va a mostrar el lado frustrante y desconcertante de la vida. Porque la vida, queridos míos, presenta algo que ni usted ni yo podemos controlar, y es la incertidumbre. Ninguno de nosotros tiene certeza de lo que va a ocurrir mañana, ¿sí? No sabemos
si nos van a detectar una enfermedad. No sabemos si al salir a trabajar vamos a volver. No sabemos lo que va a ocurrir con nosotros. Pensamos, estimamos, proyectamos lo que puede ocurrir, pero la verdad es que la vida tiene incertidumbre. Otro aspecto que nos va a hablar Eclesiastés es que puede haber gozo y satisfacción en las cosas simples de la vida. ¿Bajo qué mirada? Lo vamos a ver más adelante. Y lo tercero es que Eclesiastés, a pesar de ser un libro con un tenor pesimista, nos va a mostrar la importancia del temor de Dios como la base de la vida para los hombres y mujeres de Dios, para el pueblo de Dios. Si hablamos del estilo literario, Eclesiastés es principalmente poesía y prosa y se expresa a través de lo que parece ser un monólogo. Los teólogos dicen que básicamente Eclesiastés nos muestra dos personas que intervienen en el libro. El autor, que presenta al maestro, que es el narrador, y que finalmente entrega la conclusión, y el narrador, que se presenta como el maestro, que es quien habla su discurso y que es autobiográfico en mostrar lo que él experimentó y entonces su perspectiva de la sabiduría a través de todo lo que él vivió. Eso es básicamente Eclesiastés. ¿Cómo Eclesiastés calza en la Biblia? Eclesiastés es importante porque nos muestra la vida bajo el sol. Eclesiastés nos habla la dureza de la vida, de esta vida caída. Nos muestra lo que pasa entre la caída y la redención. No aborda ni la caída, ni aborda aspectos de la redención. No nos muestra cómo Cristo ha muerto por nosotros, pero nos muestra las consecuencias de la caída en la vida humana. Y eso es relevante para nuestra interpretación. Respecto a la orientación hermenéutica, es decir, cómo interpretamos Eclesiastés, al igual que Proverbios, Eclesiastés no es un libro que debiéramos tomar versículo a versículo de manera literal. Hay algo que el autor nos quiere comunicar en su contexto global, ¿ya? Y es importante tenerlo en la perspectiva. ¿Cómo debiera interpretarse Eclesiastés? Debiera interpretarse a la luz de la conclusión. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice así: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esas palabras las dice el autor, como lo llaman los teólogos, y es el cierre al libro de Eclesiastés. Entonces es importante que cuando vayamos a estudiar Eclesiastés tengamos esto en perspectiva. ¿Amén? Bien, es harta información, ustedes lo van a tener en el bosquejo después, pero me es necesario hablarles de esto antes de que pasemos a ver lo que Eclesiastés tiene que decirnos para que seamos capaces de interpretarlo de manera correcta. Partamos por lo básico. Versículo 2 del capítulo 1. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este quizás es el versículo más conocido cuando nosotros hablamos de Eclesiastés, ¿cierto? Eclesiastés dice muchas cosas, pero yo estoy seguro que lo que la iglesia en general tiene en mente son las palabras al inicio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra de la cual se traduce vanidad es en el hebreo la palabra Hebel. Y aunque se traduce como vanidad, debiera traducirse de manera más literal como vapor o aliento. Ese es el significado, la raíz de la palabra. De hecho, me atrevería a decir, y concuerdo con muchos teólogos, que la palabra traducida como vanidad es incorrecta y de alguna manera nos desvía del verdadero significado de lo que el predicador está diciendo. Hebel se repite 38 veces en el libro de Eclesiastés. Para que usted se haga la idea, en el Antiguo Testamento esta palabra aparece alrededor de 73 veces. Eso quiere decir que más de la mitad de las veces que aparece están en el libro de Eclesiastés. Y eso significa que lo que quiere decir el autor del libro en mencionar una y otra vez Hebel es que hay algo importante en este significado. Y no es, como les decía,
esta visión acerca de la vanidad de las cosas, como si no tuvieran sentido. Él más bien se está refiriendo a esta palabra hebrea que dice vapor. ¿Han visto ustedes alguna vez en la mañana cuando baja la vaguada o vemos la niebla, cierto? Parece ser algo sólido, ¿no? Parece ser algo que está ahí y que es inamovible. Pero la verdad que cuando usted comienza a conducir o comienza a caminar entre medio de eso, aquello que parecía sustancioso no es más que vapor. Y se disipa en la medida que nosotros avanzamos. Ese es el concepto que el autor tiene en mente cuando está hablando de vanidad. Es Hebel. Es algo que parece tener forma, pero que en la práctica no podemos contener. Y es algo que se disipa rápidamente. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque la primera sección del libro nos habla de uno de los puntos focales que trata todo el relato de Eclesiastés. Y quisiera leer Eclesiastés capítulo 1 del versículo 1 al 11. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Un relato súper optimista, ¿cierto? El tenor del predicador, del autor, cambia drásticamente. Porque mientras Proverbios nos está incitando a buscar la sabiduría para vivir una buena vida, el autor de Eclesiastés nos está diciendo, todo está mal. No hay sentido, no hay propósito, todo es Hebel, vapor, todo es inconsistente, no hay fruto en esto. Y es una manera drástica de enfrentar al lector. Porque parte el versículo 3 diciéndonos, bueno, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y seguramente alguno de nosotros podría responderlo, ¿no? Y decirle, bueno, en realidad sí hay provecho. Porque si trabajo hay dinero, ¿no? Y con el dinero pago las cuentas, ¿o no? Puedo tener una casa, puedo sustentar a mi familia. Con el esfuerzo de mi trabajo puedo tener éxito, puedo crecer profesionalmente, puedo adquirir bienes, puedo tener estabilidad para la vida. Que son de alguna manera aspectos necesarios de la vida en la tierra, ¿o no? Porque ninguno de nosotros se para y dice, bueno, Señor, provee, abrimos la mano al cielo, ¿cierto? Y la mercadería cae, y las boletas de las cuentas caen pagadas, ¿cierto? La verdad es que tenemos que trabajar. Pero la visión que nos presenta el autor es que finalmente este trabajo y este esfuerzo y este afán y este gastarse, desde su perspectiva, resulta algo vano. Eso es lo que él nos está queriendo decir. ¿Por qué yo les digo que tenemos que tener cuidado al interpretar Eclesiastés? Es porque, de nuevo, no es un libro que se traduce o se interpreta literalmente versículo a versículo. Por ejemplo, él nos dice, ¿hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que los precedieron. ¿Eso es una verdad? Yo creo que en la época que Salomón estaba no había fusión nuclear, por ejemplo. ¿O no? Ni habían aeronaves surcando el cielo, ¿no? No existían los barcos que nosotros conocemos, mucho menos los automóviles. Esto es un botón para que entendamos que esta traducción no es literal.
Nosotros tenemos que buscar el sentido que el predicador le está dando al texto, porque él quiere transmitir algo mayor que lo puntual de cada versículo. Y eso es importante que lo tengamos en mente. ¿Qué nos dice esta sección? En primer lugar, el predicador hace un contraste entre el ser humano y la permanencia de las cosas que le rodean. Generación tras generación suceden a los seres humanos. Los que vivimos hoy, dentro de algunos años, ya no estaremos. Y aunque nuestros hijos e hijas puedan sucedernos, también van a pasar. Pero la tierra alrededor nuestro permanece, ¿o no? Eso nos está diciendo el predicador. Y este es un relato terrible, hermanos. Hay una realidad que parece ser que muchas veces ignoramos de la vida. A diario alrededor nuestro hay accidentes, hay enfermedades y hay muertes, ¿o no? ¿No lo vimos hace poco en las noticias? ¿No vimos un gran incendio en la quinta región? ¿No permanece la guerra en Ucrania? ¿No se sostienen epidemias en China? ¿No se mantiene la pobreza, el abuso y la injusticia en distintos lugares del mundo? Y como si fuera poco, cristianos, miles de ellos, si no millones, en distintos lugares del mundo, viven hoy día persecución y aflicción. ¿Es eso una realidad o no? El predicador nos pone en este escenario. Y por frío que parezca, él nos dice, el ser humano es temporal, pero la historia sigue avanzando. Yo no sé, y conozco a algunos de ustedes que han pasado momentos difíciles. Yo he pasado algunos momentos de aflicción sobre la tierra. Y he querido de alguna manera que el mundo se detenga, porque estamos sufriendo. Pero el relato duro, hermanos, y es lo que el predicador está mostrando, es que por mucho que suframos, por mucho que haya dolor, agonía e incertidumbre, el mundo no se detiene. ¿O sí? El mundo sigue avanzando alrededor nuestro. Ante la realidad del ser humano finito, el sol se esconde y vuelve a salir, y se va a volver a esconder y va a volver a salir, a pesar de nosotros. Nos gustaría pensar a veces que nosotros somos el centro del universo y que las cosas se tienen que acomodar a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Pero el predicador viene y nos dice, no, tú eres un ser finito y el universo sigue avanzando a pesar de ti. Y eso es duro de vivir, ¿o no? Parece que no nos gusta ver esta realidad de que la tierra y el mundo sigue girando alrededor nuestro a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. La tierra permanece, el sol sale y se vuelve a esconder y lo va a volver a hacer. El viento va y viene como si nos ignorase. La lluvia sigue cayendo, los ríos siguen fluyendo y los mares recibiendo el agua a pesar de tu y de mi miseria. Nada se detiene alrededor nuestro. Es frío el relato del predicador. Parece que nos hace aterrizar de golpe con lo que es la realidad. Proverbios nos alienta y Eclesiastés es encontrarse con una muralla. Así es la vida en realidad. La vida, hermanos míos, no son arcoíris y flores y lindas praderas verdes. Aunque estemos en el Señor, la vida en este mundo caído va a implicar dolor y sufrimiento y agonía y afán. Y como dice el predicador, nos vamos a encontrar a veces trabajando y gastándonos. Y vamos a haber dedicado a veces, sino días, meses, semanas o años, por cosas que al final no valieron la pena. ¿Y sabe qué? Eso es propio de la existencia del ser humano caído en esta tierra, en este punto de la historia. Eso es una realidad. Y eso es lo primero que el predicador nos muestra. En segundo lugar, el predicador hace ver la tediosa condición del hombre. El trabajo puede ser más o menos agradable. ¿A alguno le gusta su trabajo, no? A algunos les puede gustar su trabajo, otros pueden odiar su trabajo. Pero la realidad al final del día es que sea que le guste o no, hay que trabajar, ¿o no?
Por lo tanto, la vida es tediosa sobre la tierra. Genera fatiga, cansancio, frustración, malos ratos, ¿o no? La vida es difícil, la crianza es agotadora, el matrimonio es demandante y el trabajo es duro. Esa es la realidad de la vida. El predicador nos dice, el ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. El ser humano quiere más, siempre busca algo nuevo, siempre está inquieto, siempre desea lo que no tiene, siempre anhela lo de otro y siempre está inconforme, ¿o no? Hermano, yo no sé si alguno acá trabaja simplemente para pagar las cuentas. Yo creo que no, ¿o no? En mayor o menor medida trabajamos con la esperanza de mejorar nuestra condición sobre la vida, sobre la tierra, ¿o no? Cambiar el auto, mejorar la casa o comprar otra casa, tener un mejor colegio para nuestros hijos o quizás darnos lujos tan básicos como salir a comer un helado a la esquina. Pero la verdad es que todos buscamos una mejor manera de vivir y eso está ligado al trabajo y a las expectativas que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra. Pero la existencia del ser humano es dura y es difícil y me atrevería a decir en muchos sentidos, en esta realidad caída la existencia del ser humano es miserable sobre la tierra. Acumulamos, trabajamos, nos esforzamos y cosas tan repentinas y fuera de nuestro control como un incendio que acaba de ocurrir nos pueden arrebatar todo aquello por lo que por años trabajamos, ¿o no? Un accidente nos puede arrebatar la vida y todo lo que construimos en muchos años, ¿o no? Por lo tanto, el predicador tiene claro que la vida tiene una componente grande de incertidumbre. Él sabe que hay aspectos que el ser humano no es capaz de dominar y desde su perspectiva se encuentra viviendo una vida que más allá de los deleites temporales no le asegura nada para el día de mañana. Yo creo que la Biblia nos deja claro también ese testimonio. Me imagino que David en ningún momento se le cruzó por la mente que su pasividad iban a provocar la rebelión de uno de sus hijos y su posterior muerte, ¿o no? Hermanos, hay incertidumbre en la vida y no hay salvo ciertos aspectos que el Señor nos asegura, hay muchas cosas que nosotros no podemos dominar, cosas que no sabemos que van a ocurrir, ni sabemos cómo atajarlas, ni aunque queramos, hermanos míos. Hay cosas que nos van a suceder sin que nosotros tengamos nada que decir al respecto. Y esto es lo que el predicador está diciendo. En los versículos 10 y 11 del capítulo 1 dice, ¿hay algo de que se puede decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Lo que está diciendo es brutal. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Ese es el versículo 3. Y el versículo 11 dice, no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Qué nos está diciendo? Nos está haciendo reflexionar acerca de la terrible realidad. ¿Cuál es esa realidad? Nosotros somos seres finitos, temporales, y frente a la realidad de la eternidad, somos Hebel, somos un vapor, somos un suspiro, una muestra, un botón a la luz de la eternidad. Si a eso le añadimos, puede que sea diferente, pero si a eso le añadimos que nosotros no vamos a ser aquellos hombres o mujeres de renombre que van a marcar la historia, nuestra vida es más pasajera. Yo no tengo por dónde pensar que las generaciones que van a venir o la historia universal va a hablar de este pobre predicador. No tengo de dónde. No somos Napoleones, no somos grandes emperadores. Quizás entre nosotros no hay grandes hombres de ciencias que van a ser recordados por grandes descubrimientos. Lo que quiere decir es que en realidad nuestra existencia es pequeña.
Y a la luz de la eternidad puede que no seamos nada. Por eso la pregunta es importante. ¿Por qué nos afanamos? Él se pregunta, ¿de qué sirve la sabiduría? ¿Por qué perseguimos las riquezas? Porque al final, desde su perspectiva, nosotros somos un pequeño respiro a la luz de la eternidad. Y nos aterriza de manera violenta a esta realidad. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿A cuántos años va a llegar nuestra vida? Algunos evidentemente van a vivir más, otros menos. Pero la vida del ser humano tampoco es tan grande hoy día. 100 años será mucho. Yo creo que es tirar mucho el chicle. La gran mayoría quizás va a llegar a los 80, 80 y algo, 70 en algunos casos, y de ahí hacia abajo. Y si nosotros miramos eso a la luz de nuestra realidad, es, hermanos, infinitamente pequeño. El autor está mostrándonos esta realidad desde un punto de vista pesimista, pero hay un propósito tras de eso. Y ese propósito es, como les decía al inicio del culto, que nos debiera hacer reaccionar respecto a lo pequeños que somos nosotros y lo grande que es la vida alrededor de nosotros. Eso debiera hacernos reflexionar. Hay lecciones de esta vida temporal, de lo que el predicador está diciendo. Lo primero es que efectivamente somos seres temporales. Job 14:5 dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido. Para Dios le es conocido. Los ímpetus de grandeza, los sueños de una memoria eterna, no son más que eso, hermanos. La verdad es que todos nosotros pereceremos. Y en algún momento la tumba no tendrá lugar para nuestras riquezas, para nuestras glorias terrenales, para nuestros títulos, ni para nuestros caprichos. Moriremos, al igual que todos los seres humanos. Esta temporalidad que relata el predicador es maravillosa, porque logra equiparar a todos los seres humanos, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos estamos sujetos bajo la misma temporalidad. No hay nadie en ninguna circunstancia que sea capaz de dominar el tiempo. Ningún ser humano va a lograr prevalecer sobre otro ser humano. Todos estamos sujetos al tiempo. Dicho esto, si nuestro tiempo en esta vida es finita, salta a la luz una gran pregunta que nosotros debiéramos hacernos hoy día. A la luz de esto, esa pregunta es, ¿cómo vamos a vivir entonces? Y eso es parte de la aplicación que debieran hacer del libro de Eclesiastés. Si nuestros días están contados, literalmente lo dice la Escritura, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a administrar nuestro tiempo? ¿En qué nos vamos a gastar? El predicador lo dijo. ¿Qué fruto, qué aprovecha al hombre todo su trabajo bajo el sol? ¿Nuestras casas? Por supuesto que sí, de alguna manera es bueno pensar en dejar herencia a nuestros hijos, ¿o no? Pero es temporal. Y hoy día está y mañana puede no estar. El predicador muestra la miseria de la vida humana, que lucha, se esfuerza y trabaja por cosas que son muy temporales, a la luz de toda la eternidad. Y se me viene a la mente lo que el Señor Jesús dijo. En Juan 6:27, Él dice, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y también nos dice en Mateo 6:19-21, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nosotros tenemos una ventaja. El predicador da su discurso pesimista de lo que él ha vivido. Él ha experimentado, él ha probado muchas cosas. Él ha estudiado la experiencia del ser humano
y hallado fatiga, miseria, hallado vanidad, Hebel en la vida del ser humano. Pero nosotros hoy día tenemos, o debiésemos tener, otra mirada a la luz de Cristo. Porque la vida del ser humano, a pesar de que es finita en esta tierra, es eterna en Cristo, ¿o no? Lo que debiera llevarnos a preguntar, hermanos, esto es como entrar a la universidad. Los que han tenido la posibilidad de estudiar saben que se lucha y es difícil. Y hay momentos, por lo menos yo estuve a punto de renunciar muchas veces. Y providencialmente Dios me salvó el pellejo. Pero a la final es un breve sacrificio con un gran beneficio. Y la vida para los cristianos debiera enfocarse en vivir una buena vida que agrada a Dios, porque eso se refleja en la eternidad. El mismo apóstol Pedro dice en su carta, en Primera de Pedro, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, él dice, ¿cierto? Porque es necesario que algunos sean probados, pero la verdad es que esta prueba va a durar un pequeño tiempo, pero la gloria que viene después es mucho mayor. Y esa perspectiva, la luz pesimista de Eclesiastés, debería ser lo primero que los cristianos deben temer y tener en consideración. Lo segundo que hace este relato, o que debiera llevarnos a reflexionar, es que ni usted ni yo tenemos un ínfimo motivo para ser orgullosos. El salmista decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos sabios? ¿Somos grandes, entendidos? ¿La llevamos, como se dice? ¿Viene la gente a pedirnos consejo? ¿El gobierno nos está preguntando a nosotros cómo conducir? ¿Somos los luminares, los ejemplos en esta ciudad? Hermanos, no lo somos. Somos pequeños. Somos miserables en nuestra condición humana. Y a la luz de esta realidad debiéramos magnificar la obra de Cristo. Porque a seres tan pequeños y miserables como nosotros, deudores, inconstantes, que no atesoramos siempre la santidad, a esos seres pequeños Dios le plació entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, qué grandeza hay en nosotros. ¿Hay algo de lo que realmente alguno de nosotros se pueda levantar con orgullo y decir, mírenme a mí? Hermanos, el orgullo no tiene cabida para un cristiano. Por eso la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Si hay algo que la Biblia nos muestra de tapa a tapa, de todos los pecados que puedan haber, hay uno acerca del cual dice: yo con este no comulgo, y es con el orgulloso. Porque ¿qué somos, hermanos? Si no somos nada a la luz de lo que nos rodea. No somos nada para gloriarnos, no somos nada para exaltarnos. Por lo tanto, debiéramos mirar y magnificar la obra del Señor en nosotros. Qué tremendo es pensar lo que dice el autor de Hebreos, que hoy día usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Se ha puesto a pensar lo que es eso alguna vez? El Antiguo Testamento nos relata todos los ritualismos que habían para que un hombre una vez al año se presentara al lugar santísimo. Y lo tenía que hacer con una cuerda amarrado porque podía morir. Pero en el Evangelio de la gracia se nos ha concedido que tengamos libre acceso, hermanos, al trono de la gracia. Doblamos nuestras rodillas y el Padre nos escucha. Eso es maravilloso. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia. No porque lo merecemos, sino por los méritos de Cristo. El Evangelio no nos hace grandes a nosotros. El Evangelio magnifica la mirada que tenemos de Jesús. Y eso debiera aplacar el orgullo de nuestras vidas y nos debiera hacer humildes, ¿o no? Ese es uno de los objetivos que Eclesiastés tiene en este relato. ¿De qué nos vamos a enorgullecer, hermano? Si nuestra vida es tan pasajera. Somos tan pequeños en comparación con el universo. Somos tan temporales. ¿De qué nos vamos a enorgullecer?
aunque el relato es duro y es difícil de digerir su lectura, nos debiera ayudar a ver la grandeza de Dios en derredor nuestro. El Señor es soberano. Esto es algo que debemos recordar. Él expone su caso a la luz de un mundo caído, donde la redención se hallaba aún lejos de la vista. Él no habla de la redención, pero nosotros tenemos otra perspectiva de la tragedia, ¿o no? Nosotros sabemos hoy que hay redención. Y si hay redención, hermanos míos, entonces hay esperanza. Y eso es maravilloso. Qué alegría entonces es ver este frío relato a la luz de la cruz de Cristo. Donde el predicador no halló esperanza, nosotros hallamos a Cristo. Donde el predicador encontró fatiga y vanidad, nosotros encontramos renovación y propósito. No podemos olvidar las palabras del Señor Jesús. Él dijo: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Amén. El relato del predicador en Eclesiastés va a continuar por muchos capítulos más. Y él va a examinar distintas facetas de la vida humana. Y en todas ellas va a encontrar el mismo patrón: incertidumbre, vanidad, desaliento. Pero hay una conclusión que nos da el autor, que está expresada hacia el final de Eclesiastés. Y la próxima semana vamos a ver cómo cierra esta idea global de Eclesiastés. Pero por hoy día, hermanos míos, yo quiero que mantengamos en nuestra mente este concepto que el primer capítulo, que esta primera sección nos está dejando. Y es que somos seres temporales. Alguien lo decía por ahí, que es difícil, toca un poco la fibra. Pero alguien decía por ahí, bueno, tenemos cerca de 18 veranos con nuestros hijos y después su independencia y se fueron. ¿Sí o no? Y a los que estamos criando decimos, me queda poco tiempo. No es tanto al final. Pero la verdad es que nuestra vida en la tierra está marcada por momentos puntuales. ¿Cuántos de esos tiempos hemos perdido peleando? ¿Cuántos de esos tiempos que Dios nos ha dado lo hemos desperdiciado, hermanos, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia? Chocamos contra este muro que es Eclesiastés para darnos cuenta de la dura realidad. Y ahora que la vemos, entonces debe cambiar nuestra perspectiva de la vida que Dios nos ha dado. Eso es parte de la aplicación que nosotros hoy día podemos tener. Oremos al Señor.